Las malformaciones fetales afectan entre el 1 y 2% de los embarazos. Sin embargo, existen algunos procedimientos intrauterinos que permitirían corregir las condiciones que se asocian a una mortalidad o a una morbilidad perinatal. Desde el año 2000 se logró reducir en aproximadamente un 50% la tasa de malformaciones, ayudando a mejorar la sobrevida del recién nacido. Vamos a profundizar más sobre este tema. Nos acompaña el doctor Juan Pedro Kusanovich, gineco-obstetra de la Red Salud UC Christus. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Partamos definiendo el concepto. ¿Qué es una malformación fetal? ¿Cuándo uno podría decir, ya, aquí estamos ante ese escenario y a lo mejor tenemos algún manejo intrauterino que permita mejorar la sobrevida y el desarrollo después de esa guagüita? Perfecto. Hay algunas cosas como para definir. Una malformación es una alteración en la estructura, ya sea la estructura, ¿cierto?, la forma o en la función también de algunos de los órganos. A veces algunos niños pueden tener lo que se llama una disrupción, que hay alteraciones de alguna parte del feto, de la anatomía fetal, por ejemplo, como ocurre en el síndrome de banda amniótica, que es un tejido, una membrana que está dentro del útero que puede enrollar o enredarse con alguna parte fetal y producir un daño. Y otra cosa son las deformaciones, por ejemplo, una madre que por alguna razón tiene poco líquido amniótico, ya sea porque rompió las membranas muy precozmente en el embarazo, o porque ese feto no logra producir líquido amniótico, que es la orina fetal, ¿cierto? Esos niños pasan gran periodo de su gestación sin líquido amniótico, con poca posibilidad de moverse y con posturas, ¿cierto?, que hacen de que, por ejemplo, los pies adopten una postura muy especial que se llama equinovario, ¿cierto?, que los deforma, pero que posteriormente se puede corregir en forma ortopédica. Sin embargo, malformaciones uno habla, por ejemplo, del labio leporino o la fisura labiopalatina, algunas malformaciones, por supuesto, las típicas que son las cardíacas, pulmonares, digestivas, etcétera. Y la idea de identificar precozmente esto, identificarla, ¿cierto?, en la ecografía, es poder darle a veces un pronóstico a los papás, explicarles si son de riesgo, de importancia o no, definir qué manejo va a requerir en el periodo postnatal, si requieren hacer en una unidad, en un hospital terciario, con una buena unidad de neonatología, o si requiere una cirugía precoz, por ejemplo, después del parto. Algunas de estas malformaciones o algunas de estas alteraciones pueden tratar de manejarse con procedimientos intrauterinos con la finalidad de poder mejorar la sobrevida, ¿cierto?, de estos niños una vez que nacen. Ahora, dentro de la cantidad de malformaciones fetales, la mayor parte no es tratable. Estamos hablando de un grupo reducido de malformaciones que se pueden tratar intrauterinamente. Absolutamente. Ya, no es que la mayor parte se pueda tratar. No, por supuesto que no. Ahora, ¿cuáles son las que sí se pueden tratar? ¿Dónde está, me imagino yo, la ventaja de poder atajarlo a tiempo? Bueno, hay algunas alteraciones, por ejemplo, la mayoría de las malformaciones cardiovasculares, que se diría que son las más importantes o las más frecuentes, la gran mayoría de esas no se les puede hacer nada más allá de hacer el diagnóstico precoz o en el intrauterino, ¿cierto?, con la idea de programar su nacimiento, el nacimiento de esta guaguita, ¿cierto?, en un hospital que tenga una unidad de neonatología que sea capaz de manejarlo y posteriormente una unidad de cardiología infantil o cardiocirugía que lo pueda reparar. Hay otras malformaciones, como por ejemplo malformaciones urogenitales. Por ejemplo, hay niñitos que tienen una enfermedad que se llama valvas uretrales, que produce una obstrucción de la uretra, lo cual genera que la vejiga, ¿cierto?, crezca porque no se puede vaciar fácilmente, y eso trae dos problemas importantes. Uno, que es un compromiso de la función renal, ¿cierto?, que estos niños pueden nacer si uno no hace nada, ¿cierto?, con una función renal muy, muy mala, ¿cierto?, y en el caso de que estos niños sobrevivan, requerir a lo mejor de una diálisis postparto, ¿cierto?, y un trasplante a futuro, pero el pronóstico muchas veces es muy malo. Y el otro problema que tienen, ¿cierto?, es que como el líquido amniótico es básicamente orina fetal, ¿cierto?, al no producir esta orina porque está obstruida, ¿cierto?, hay muy poco líquido amniótico. El líquido amniótico es fundamental para que uno pueda desarrollar los pulmones de la guaguita. Entonces estas guaguitas tienden a fallecer posparto por el hecho de que no han desarrollado adecuadamente sus pulmones. Doctor, ¿y cuándo se puede determinar esto? Porque yo me imagino que, especialmente por lo que dice del líquido amniótico, mientras antes uno lo detecte, es mucho mejor poder intervenirlo y poder ayudar a esa guaguita a tener el espacio, el hábitat que requiere para poder desarrollarse. ¿Cuándo se puede detectar? Hay algunas malformaciones como esa, por ejemplo, que se pueden detectar o diagnosticar precozmente en el embarazo. Una ecografía que habitualmente hacemos se llama 11-14 porque se hace entre las semanas 11 y 14 del embarazo, donde uno puede detectar, por ejemplo, una vejiga de gran tamaño. Y uno intenta, generalmente después de las 16 semanas, porque uno puede romper las membranas, también hacer una rotura de las membranas y ser contraproducente, colocar o hacer una intervención donde uno hace lo que se llama una amniocentesis, que es funcionar el útero, colocar suero fisiológico porque no hay líquido amniótico, para ampliar un poco la cavidad intraamniótica, y después de eso
puncionar la vejiga fetal para colocar un catéter, que se llama un shunt, que es básicamente un tubito que va enrollado como una colita de chancho, ¿cierto? Que se coloca dentro de la vejiga con la finalidad de que esa vejiga pueda drenar hacia la cavidad amniótica, descomprimir los riñones y que esta guaguita, ¿cierto?, tenga líquido amniótico para poder desarrollar sus Ahora, pulmones. ¿qué tan exitoso es esto y qué tan riesgoso es? Porque si a mí me dicen en el marco de mi embarazo que me van a tener que hacer una punción en el útero y que además van a intervenir al feto, de verdad me parecería muy preocupante y me preguntaría si eso no podría derivar en un parto adelantado. Bueno, en general... Porque sabemos que el estímulo al útero podría generar que entonces por supuesto, mi cuerpo creyera que yo tengo que dar a luz, ¿no? Por supuesto que todos estos procedimientos tienen sus riesgos. Hay riesgo de que uno pueda romper las membranas, hay riesgo de desencadenar un trabajo de aborto si es muy precoz, ¿cierto?, o un parto prematuro, pero generalmente esos riesgos son bajos, son bastante bajos. Lo que muchas veces ocurre, lamentablemente, es que estos catéteres a veces logran igual rotar, ¿cierto?, y se meten dentro de la vejiga y por lo tanto se pierde su función, o se salen de la vejiga y quedan dentro de la cavidad amniótica. Entonces, en algunas ocasiones, ¿cierto?, el procedimiento no es tan exitoso como uno quisiera. Lamentablemente es una de las alternativas que tiene, porque si uno no hace nada, ¿cierto?, vamos a terminar con una guaguita con un daño importante de sus riñones, ¿cierto?, o sin desarrollo de sus pulmones y que muy posiblemente va a fallecer después del parto. Por tanto, usted, cuando una paciente está en este caso, le recomienda correr el riesgo. Nosotros le explicamos cuáles son las alternativas, por supuesto. Sí, ¿cierto? pero me refiero a que en el fondo si uno, mamá, optara por no seguir esto, de todas maneras tiene que entender que esa guaguita va a nacer con muchas complicaciones. Por supuesto, absolutamente. ¿Qué otro tipo de malformación fetal es tratable? Suponiendo que todas también generan un riesgo porque es intervenir un hábitat tan protegido como el útero, digamos. No, algunas no son tan tratables, pero sí son manejables. Por ejemplo, aunque está un poquito en discusión, en algunas ocasiones ocurre lo que se llama una hernia diafragmática. ¿Una qué? Hernia diafragmática. Ya. En donde se produce un defecto en el diafragma, que es el músculo de la respiración, que separa el tórax del abdomen. Se produce un orificio, generalmente al lado izquierdo, donde se pueden introducir órganos, ¿cierto?, que están en el abdomen, fundamentalmente intestino, estómago, hacia el tórax. Y eso comprime uno de los pulmones, desplaza muchas veces el corazón y comprime también el otro pulmón. Y eso también genera un gran problema porque estos niños también al nacer nuevamente tienen esa dificultad para poder respirar, también tienen hipertensión pulmonar, por tanto se han propuesto algunos manejos invasivos. Uno de ellos es hacer una fetoscopía, es decir, colocar un pequeño tubo como un fetoscopio dentro del útero e ir a colocar en la laringe, en la tráquea, ¿cierto?, un balón para poder de esa forma permitir que los pulmones crezcan y por lo tanto tengan un mejor pronóstico posparto. ¿También si uno no lo tratara, esa guaguita nacería con muchos problemas? Pueden tener una mortalidad importante. ¿Se puede tratar fuera? Pueden tratarse fuera. En la actualidad, en la Universidad Católica, ¿cierto?, ha sido pionera y tiene un gran número de casos, ¿cierto?, en la unidad de neonatología, en el manejo de estas guaguitas con una circulación extracorpórea que se llama ECMO, ¿cierto?, que ha tenido muy buenos resultados. Oiga, doctor, ¿qué tan certeros son todos estos diagnósticos? Ese es el problema. Y se lo voy a preguntar también pensando en el marco de la discusión del aborto. Así es. Porque me he topado con varios testimonios y tuve el otro día también una entrevista con Nevenka que tiene un hijo que hoy día tiene 9 años y a ella le dijeron que su huevita era inviable. Exacto. Me dice hoy día mi hijo tiene, no me acuerdo el diagnóstico exacto, pero era una cosa que le dijeron que era muy grave, que esa huevita no iba a sobrevivir y hoy día esa huevita tiene 9 años. Me he ido topando con otros testimonios también. Entonces uno se pregunta qué tan certeros son los diagnósticos, qué tan contundente o concluyente puede ser decirle a la mamá, sabe que su hijo viene con muchos problemas, opere hoy día porque existe la alternativa o aborte porque no existe otra alternativa. Bueno, esa es una pregunta súper importante y está muy de moda en la actualidad porque se está intentando cambiar la terminología y ya no hablar de que un feto es incompatible con la vida. Inviable. O inviable. Lo digo inviable porque no así hay lo dice problema, por supuesto. el proyecto de ley que se está discutiendo. No hay ningún problema. En realidad, sea cual sea el término, ¿cierto?, hay niños que han sobrevivido a pesar de tener alteraciones o malformaciones como la anencefalia, por ejemplo, donde no hay un desarrollo del cráneo adecuadamente ni tampoco del cerebro, gran parte del cerebro, que han sobrevivido posparto, incluso 1 o 2 años. Siendo, por supuesto, muchos de ellos fallecen dentro del útero, un porcentaje importante, más o menos 2/3 sobreviven dentro de las primeras 24, 48 horas, incluso el primer mes, pero en algunas ocasiones sobreviven más años. Lo mismo ocurre con algunas otras alteraciones de los cromosomas, como la trisomía 18, trisomía 13, donde hay niños que están descritos que han sobrevivido mucho tiempo, no solamente minutos después del parto, sino que meses o años, ¿cierto? Y en algunos centros
en Japón o en Estados Unidos, por ejemplo, si alguno de estos niños nace además con una cardiopatía, se les ha ofrecido para mejorar su calidad de vida y poder tener más tiempo a estos niños con sus padres, ¿cierto? Corregir la cardiopatía, cosa que se hace en algunos casos muy puntuales, como obviamente en niños sin alteración en los cromosomas, o tal vez en niños con síndrome de Down, pero que no se le ofrece en la actualidad, ¿cierto?, a estos otros niños. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que la ecografía es muy dependiente también del ecografista, de la capacidad que tenga el ecografista, de la máquina ultrasonido que uno utilice. Por lo tanto, la sensibilidad para detectar malformaciones, ¿cierto?, es muy variable. Va a depender del lugar donde uno haga, la edad gestacional, a veces las características de la madre, ¿cierto?, para poder hacerla. Por lo tanto, uno se encuentra que a veces hay malformaciones que se han diagnosticado que no son tales, o hay malformaciones que se diagnostican, ¿cierto?, pero que la evolución que han tenido durante el embarazo, ¿cierto?, es muy particular y han evolucionado, ¿cierto?, en forma favorable, como el caso que usted menciona y otros casos que nos ha tocado ver. Recientemente nos tocó ver uno de una paciente que nos derivaron desde Punta Arenas, que tenía este defecto de la megavejiga, pero que evolucionó en forma muy favorable y espontáneamente, y tuvo su parto hace poco. Súper interesante esta última mirada que nos entrega luces también de un debate que está instalado, doctor. Le quiero agradecer por esta entrevista y a ver si en algún momento profundicemos en esto mismo, que tiene que ver con la capacidad de proyectar correctamente la inviabilidad fetal. Que le vaya muy bien y que tenga un muy buen día. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Vamos de inmediato a una noticia que está en desarrollo.